Jóvenes, un gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a trabajar el tema de la divisibilidad, que es un tema importante. Vamos a recordar lo siguiente. Si yo tuviera un número como el número 28, entonces hay varios números que dividen a este 28, ¿no? Como el 4, como el número 7. Entonces quiere decir que el 4 es un divisor de 28. Por lo tanto, yo podría decir que 28 es divisible. Así le voy a mencionar. Es divisible por 4, ¿ya? También podría mencionar que 28 es múltiplo de 4. ¿Esto cómo se escribe matemáticamente? De la siguiente manera. 28 es divisible por 4 y le pongo un redondito en la parte de encima. Esa es una manera de indicar la divisibilidad, ¿ya? A continuación vamos a hacer un estudio muy importante, los criterios de divisibilidad. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Entonces recordarás, la divisibilidad por 2 te dice que el número es divisible por 2 cuando termina en un número par o 0, aunque el 0 es par. Podríamos decir el ejemplo de 578 o decir el número 2390. O de repente puedo decir el número 706. Son divisibles por 2. ¿Qué es lo que nos interesa? Solamente la última cifra. Ahora, ¿cómo sería la divisibilidad por 3? En la divisibilidad por 3 lo que interesa es la suma de cifras. Todo número cuya suma de cifras sale un número múltiplo de 3 también es divisible por 3. Podría yo tener el número 2001. Si sumas las cifras, ¿cuánto te sale? 3, ¿no es cierto? Entonces el número es divisible por 3. De la misma manera podría tener el número 456, porque la suma de cifras es 15. Y como 15 es divisible por 3, todo el número también es divisible por 3. De esa manera entonces puedo tener diferentes números que yo pueda realizar. Por ejemplo, el número 12.345 también es divisible por 3. Si tú haces una sumatoria de esos valores, también sale 15. Por lo tanto, es un número divisible por 3. La divisibilidad por 4, ¿cuándo se efectúa? Un número es divisible por 4, y ahora, ¿qué me interesaría? Así como el 4 viene del 2 porque es 2 al cuadrado, me interesan las dos últimas cifras. Podría yo decir el número 5928. Entonces, mira las dos últimas cifras. ¿En qué terminan? En 28. Por lo tanto, 28 es divisible por 4, ¿sí, no? Entonces quiere decir que todo el número también es divisible por 4. De la misma manera, yo podría tener el número 7700. Es divisible por 4, pues termina en 2 ceros. Entonces esos son números divisibles por 4. Puedo tener el número 3508, porque al terminar en 08, que es un número divisible por 4, entonces todo el número también es divisible por 4. Queda claro que en la divisibilidad por 2 interesa la última cifra, pero en la divisibilidad por 4 interesan las dos últimas cifras. La divisibilidad por 5 es una de las más fáciles, ¿no es cierto? Porque tú te podrías dar cuenta que la divisibilidad por 5 solamente interesa que termine en 0 o que termine en 5. El número 2345 es divisible por 5. De la misma manera que el número, digamos que le ponga 24.680, puesto que termine en 0. Solamente interesa el número en el cual debe de terminar. Entonces esos son números divisibles por 5. Divisibilidad por 6. ¿Cuándo un número es divisible por 6? Como el 6 proviene del producto de dos números, ¿no? Del 2 y el 3, pues entonces tiene que ser divisible por los dos. Y si un número cumple con ser divisible por 2 y por 3 simultáneamente, entonces también es divisible por 6.
Si tuviera el número 4506, a ver, ¿es divisible por 2? Claro, porque termina en un número par. ¿Y es divisible por 3? Sí, porque la suma de sus cifras es 15. Como es divisible por 2 y por 3, entonces afirmamos que también es divisible por 6. ¿Ya? De la misma manera podría decir el número, a ver, 10.050. Como tú verás, este número es divisible por 2, puesto termina en 0. Y también es divisible por 3 porque la suma de sus cifras es 6. Por lo tanto, sería divisible por 6 también, ¿no es cierto? Llegamos a la divisibilidad por 7, que es una de las más complicadas. En la divisibilidad por 7, nosotros tenemos que recordar esta siguiente sucesión. 1, 3, 2. Pero ahora negativos. Menos 1, menos 3, menos 2. ¿Por qué es importante esta sucesión de 1, 3, 2? Menos 1, menos 3, menos 2. Puesto que la regla más conocida de la divisibilidad por 7, que hasta ahora es la más complicada, nos indica que nosotros tenemos que multiplicar por estos números, pero en los números que me den de la derecha hacia la izquierda, y el resultado tiene que darme un múltiplo de 7. Esto lo vamos a entender mejor mediante algunos ejemplos, ¿ya? Voy a colocar acá algún número que sea grande, para demostrar que sea un número divisible por 7. ¿Ya? Por lo tanto, voy a colocar el número, por ejemplo, 125.832. Entonces, en este número voy a multiplicarle por esas cifras. ¿Ya? Por lo tanto, yo tendría que multiplicar esto por las cifras 1, 3, 2. Menos 1, menos 3, menos 2. Le estoy poniendo de una forma muy pequeña en la parte que está ahí para que nosotros veamos su resultado. A ver, el resultado me saldría lo siguiente. Menos 2, porque es menos 2 por 1. Menos 3 por 2, menos 6. Menos 1 por 5, menos 5. 2 por 8, 16. 3 por 3, 9. Y 2 por 1, 2. Hacemos la sumatoria de estos números. A ver, nos está saliendo el número. Si hacemos la operación completa, menos 2, menos 6 y menos 5 es menos 13. Con el 16 queda 3. 3 y 9 es 12 más 2, 14. Nos ha salido el número 14. ¿Y tú reconoces que el 14 es un número divisible por 7? Claro, ¿no? Al ser divisible por 7, todo el número original también era divisible por 7. ¿Ya? De repente alguien puede pensar que es un ejemplo muy simple. Vamos a poner uno que sea inclusive mucho más grande. ¿Ya? Voy a colocar el número, a ver, por este otro lado, como un ejemplo. ¿Ya? 45.713.668. Ya, entonces voy a colocar con la suma de cifras, voy a colocar un poquito más grande. De derecha a izquierda, 1, 3, 2. Menos 1, menos 3, menos 2. Continúo porque se acabaron los números y nuestro número era bastante grande. 1, 3, hasta ahí quedaría, ¿no? Porque es 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Entonces el resultado obtenido saldría lo siguiente. 3 por 4, 12. 1 por 5, 5. Menos 2 por 7, menos 14. Menos 3 por 1. Menos 1 por 3. Más 2 por 6. Más 3 por 6, que es 18. Y más 1 por 8. Tendría que ser la sumatoria de todos estos valores. Menos 14, menos 3 y menos 3 me está saliendo justamente menos 20. Estos números de menos 20, ¿no? Yo podría, simplificar con 12 y 5 es 17. Es 17
Con el menos 20 me sale menos 3, con el 12 me queda hasta el momento 9, 9 más 18 y más 8, ¿no? Me sale en total 35. Pues yo te pregunto, ¿35 es un número divisible por 7? Claro que lo es, ¿no? Entonces quiere decir que todo nuestro número también sería divisible por 7. Cuando yo te menciono un número que es divisible por 7, tú tienes que tener en cuenta algunas cositas muy simples. ¿Sabes qué? Quiere decir que un número divisible por 7 te podría salir 7, o 14, o 21, etcétera. Pero también te podría salir menos 7, menos 14, menos 21, porque pueden salir positivos o negativos. Y también el 0. Si me saliera un resultado de 0, también es múltiplo de 7, porque el 0 recuerda que es el múltiplo universal. ¿Ya? Entonces debe de quedar claro para tener en las respuestas sucesivas con este procedimiento que tenemos. Entonces hay que resaltar estos 6 numeritos: 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Continuamos. Divisibilidad por 8. El 8 viene del 2 al cubo. ¿Recuerdas que en la divisibilidad por 2 interesaba la última cifra? En la del 8 interesan las dos últimas cifras. Perdón, en la del 4 las dos últimas cifras. Pero como el 8 es 2 al cubo, ya me interesan las tres últimas cifras. Eso quiere decir que yo podría tener como ejemplo el número 13.300, por ejemplo, 68. Entonces, quiere decir que lo que me interesa solamente son las tres últimas cifras, no todo el número. Por ejemplo, el 368 será divisible por 8. Si yo hago una división, diría así, ¿no? 8 por 4, 32. Me está sobrando 48. 8 por 6, 48. Veo que todo el número sí es divisible por 8, estas tres últimas cifras. Entonces todo el número también es divisible por 8. Y de la misma manera podría tener otros ejemplos, como el 57.072. O de repente tengo el número 66664. Entonces, en realidad, como estos números tienen las tres últimas cifras y las tres son divisibles por 8, todo el número también es divisible por 8. Podría también tener como resultado el 7000, porque termina en tres ceros. Así como el 8 y el 4 provienen de una regla que nace del 2, la divisibilidad por 9 proviene de la regla del 3. En el 3 era la suma de cifras. En el 9 también se realiza con la suma de cifras. Si yo tengo el número, vamos a suponer, ¿no? El número 5067 y sumo las cifras, la suma de cifras, ¿cuánto me está saliendo? 5 más 0 más 6 más 7. Me sale 18. ¿Y el 18 es divisible por 9? Claro que sí. Por lo tanto, todo el número que acabo de escribir es divisible por 9 también. Ya, de la misma manera puedo tener otros valores. Puedo tener el número 8884. Si sumo estas cifras del 8884, me va a salir 28. Ah, ya, entonces aquí le voy a hacer una corrección. Para que salga un ejemplo exacto, podría ser el 8883. Ahora sí, sumo las cifras y tendría el número 27, ¿no es cierto? Pero como 27 es divisible por 9, este número también sería divisible por 9. De la misma manera que puedo tener el número siguiente, ¿no? El 10.233, simplemente la suma de sus cifras es 9. Entonces el número completo es divisible por 9. Bueno, en esta oportunidad
Vamos a obviar la divisibilidad por 10 porque todos la conocemos, simplemente es ver que termine en 0, ¿no es cierto? Así llegamos a la última divisibilidad que el día de hoy vamos a tratar, que es la divisibilidad por 11. En la del 11 hay una regla muy simple, es multiplicar las cifras por más, menos de forma alternada. Pero para tener un ejemplo más claro vamos a poner lo siguiente. Digamos que vamos a colocar primero un ejemplo bastante amplio. Yo puedo tener el número, 7.251.607. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a sumar, las cifras de forma alternada. Así, 7 al 5, al 6 y al 7. O sea, las cifras de la posición impar. Y también haré lo mismo con las cifras de la posición par. 7 más 5, 12, más 6, 19 y más 7, 7 más 5, 12, más 6, 18, más 7, 25. Lo voy a poner acá 25. Voy a restar las cifras de la posición par, que es el 2, 1 y 0. Esto me sale 3. Cuando yo efectúo las restas de estas cifras, me está saliendo 22. Pero 22 efectivamente es un múltiplo de 11. Entonces todo el número también debo de decir que puede ser dividido o divisible por 11. Colocaré otro ejemplo para reafirmar esta pequeña explicación. Puedo colocar el número 47.850. Si yo voy a sumar las cifras de la posición impar, sumo estas que están acá y le voy a restar las cifras de la otra posición. Entonces tendría 4, 8, 12 más 0, 12. Y le voy a quitar 7 más 5, que también es 12. Me ha salido 0. Yo pregunto, ¿0 es un múltiplo del 11? Sí, porque el 0 es un múltiplo universal. Entonces todo el número también es divisible por 11. Debo de recordar que cuando digo divisible por 11, debo de imaginarme 3 cosas, ¿no? Que puede ser 11, puede ser 22, 33, etc. Pero también puede ser menos 11, menos 22, porque las respuestas también pueden salir negativas. Pero también puede salir 0, porque, repito una vez más, el 0 es el múltiplo universal. El 0 es múltiplo de 11 también, ¿ya? La mayoría de veces nos va a salir seguramente este valor de 0. Gracias.